Esto es solamente para mostrarles las cifras de cáncer en Colombia. Esta es el Globocan del año 2020. Y estos son, digamos que esta sería la torta del cáncer en general, teniendo en cuenta los dos sexos, masculino, femenino y todas las edades, siendo, si ustedes se dan cuenta, bien importante, los nuevos casos, el primer lugar sería seno, el segundo lugar sería próstata, después tenemos colorectal, tendríamos estómago y pulmón, y el otro tipo de cáncer que es realmente como la mitad, ¿no? De donde yo creo que vamos a empezar como a hilar un poco más fino eh, en dónde están las neoplasias y el cáncer hematológico. Esta es un reporte también del 2021, un poco más reciente y ya hace un año, pero dice a nivel mundial las enfermedades crónicas no transmisibles en adelante, que se llaman así, ocupan un lugar preponderante en incidencia y mortalidad. A lo sumo el cáncer dentro de este grupo continuará siendo relevante en las próximas décadas. En Colombia el cáncer tiene una incidencia estimada de 182 por 100.000 habitantes y una mortalidad cercana a 84 por 100.000 habitantes. Frente a lo anterior, cabe resaltar 5 de las patologías que agrupan la mayor incidencia en el país y este es el orden. Estas serían las 5 primeras causas de en tasa ajustada de incidencia y mortalidad por 100.000 habitantes, siendo el primero, este sería para los dos sexos, próstata, mama, cuello uterino, pulmón, colon y recto en hombres y mujeres 12. Ahí están las cifras de cada uno. Esta sería otra figura para mostrarles, esto vuelve a ser Globocan. Aquí serían los hombres y a este lado serían las mujeres y obviamente, claro, hay órganos que no tenemos las mujeres y hay órganos que no tienen los hombres, como por ejemplo, podemos darnos cuenta acá el cáncer de seno y aquí el cáncer de próstata para hombres, que realmente es importante los números que tienen. Aquí tendríamos algo para los dos que sería el colorectal y el de estómago, el de pulmón. Tiroides mucho más en mujeres, cuello uterino obviamente en mujeres, pero aquí ya alcanzamos a ver algo de leucemia y linfoma, ¿no? Este sería el linfoma no Hodgkin y esta sería leucemia y estos puestos creo que son 8 y 9. Ahora este es el comportamiento, perdón, creo que pasé, este es el comportamiento de tasa ajustada de mortalidad en hombres y mujeres, pero esta también está junta, hombres y mujeres, y este sería un comparativo entre 2005, 2012 y 2018 que me pareció importante, teniendo en cuenta la tasa ajustada y des en cuenta ustedes de mortalidad y des en cuenta ustedes los números que tenemos acá, pero además el lugar que ocupan, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de estómago aquí habría bajado, no solamente en cifras, sino en el puesto y el cáncer de mama estaría subiendo. Y este sería el del cuello uterino, que permanecería pues bajando, pero en el mismo lugar. Ahora tenemos esta que sería la ajustada en mujeres, de mortalidad en mujeres, del 2005 al 2018, y el de cáncer de cuello uterino estaría bajando con respecto del 2005 al 2018, y el cáncer de pulmón, pues es muy parecido, pero ya estaría ocupando el tercer puesto, que es más o menos lo que hemos visto en las otras diapositivas. Sin embargo, lo que les quería mostrar es, claro, hasta ahora no hemos visto nada hematológico y esta sería la mortalidad en hombres, en donde ya vemos el cáncer gástrico que ha bajado, este de próstata que ha subido, este se mantiene bajando, pero está en el tercer puesto, quiero decir, y aquí ya aparece uno en hombres que es el tumor maligno del tejido linfático, eh, que es precisamente lo que quería más o menos ponerlos en contexto sobre los cánceres hematológicos. Entonces, ¿qué es un linfoma? El linfoma es el cáncer que hay en los ganglios linfáticos. Los ganglios los encontramos pues en todo el cuerpo.
Uno se los puede palpar, se los puede ver incluso cuando son muy grandes y no siempre es indicativo de que sea cáncer, pero si están inflamados, si persisten inflamados y están duros, por ejemplo, o tienen una consistencia que no es blanda, que no es dolorosa, porque dolorosa pues seguramente se asocia a infecciones, a todas las infecciones que tenemos. Y son masas grandes, como por ejemplo esta en el cuello, hay que pensar que es un linfoma y hay que consultar y hay que hacer usualmente una biopsia de toda la masa y no sacar en una aguja, por ejemplo, no aspirar, no sacar en una aguja fina o un pedacito que se llama también por throughput. Lo ideal para nosotros es poder estudiar el ganglio de manera completa. La arquitectura y la morfología del ganglio es súper importante. Ahí empieza nuestro estudio de los ganglios. Esto sería más o menos un ganglio como se ve y como nosotros lo vemos y como lo quisiéramos tener, solamente que este es un ganglio normal donde vemos las partes del ganglio, tenemos una vena y una arteria que salen y entran por el hilio. Y ya les decía que hay cadenas de ganglios linfáticos realmente en todas partes. Ahora, eso no quiere decir que los linfomas no estén en cualquier otro lado, ¿no? Pueden haber linfomas en el hígado, en el pulmón, en el cerebro, en el estómago. Y tenemos muchísimos tipos de linfomas. Linfomas que son de bajo grado, linfomas que son de alto grado, linfomas que son curables o que pueden recibir alguna terapia, inclusive radioterapia, o que pueden revertir por que están asociados a una infección, por ejemplo, y hay otros que son agresivos y hay otras que realmente recaen y recaen y recaen y pues los pacientes se nos van y no podemos hacer nada. Esto hace parte también de la estadificación, ¿no? O sea, el linfoma puede estar en un lugar, pero puede irse a otros lugares. Entonces depende si está en un lado y en el otro, si está por encima y por debajo del diafragma. Eso también depende de la estadificación del linfoma y si se va, por ejemplo, a la médula ósea, que sería parte también de la estadificación de los linfomas. ¿Cuáles son los tipos de linfoma? Pues son muchísimos. Los que nos dedicamos a esto, habrán casos en la rutina diaria que podemos enfrentar y que podemos solucionar de manera rápida. Y habrán otros que no podemos entender muy bien, que según la clasificación de la OMS podemos hacer muchos marcadores y tratar de entenderlos y que a veces no entendemos nada y que tratamos de dar una aproximación o que no tenemos una certeza muy, muy grande de qué tipo de neoplasia en general hematolinfoide sea. Esto es solo para decirles que hay unos que se llaman linfomas de Hodgkin y otros que se llaman linfomas no Hodgkin, siendo los no Hodgkin los más frecuentes, que depende de la célula de donde nace este linfoma, puede ser de células B, pero también puede ser de células T. Este que es Hodgkin, les muestro la persona a la cual se le dio el nombre después de que él murió y después de unas autopsias que él hizo en 1800 en Londres, algunas de las cuales correspondían a tuberculosis de la época, que era muy frecuente, pero algunas otras que realmente sí eran correspondientes a un tipo de linfoma, de cáncer de los ganglios, y que este señor en sus autopsias describió muy bien. Por eso a él, digamos que dándole el honor a él, fue llamado linfoma de Hodgkin. Estos linfomas son 5, la clasificación va a cambiar este año, pero digamos que en general son 4 o 5, y en cambio estos son un montón de linfomas. Y se caracterizan porque tienen unas células grandes que tienen un núcleo bilobulado con unos nucleolos gigantes rojos, casi del tamaño de un linfocito pequeño, y que se llaman las células de Reed-Steinberg y las células de Hodgkin, y han sido nombradas como que son de ojos de búho. Por eso les dejo ahí un monachito de como ojos de búho para que lo recuerden. Son células que son pocas, que son escasas, que se acompañan de muchas células que no son neoplásicas, que son como el fondo que las acompañan y que no son neoplásicas, y tendríamos estas que son los no Hodgkin de células B y T, siendo más frecuentes los B en Occidente y los T en Oriente. O sea que digamos que la zona de Japón, de China y esta zona serían los expertos en linfomas de células T,
Y nosotros los de este lado seríamos que donde más frecuentemente tenemos linfomas, que son los linfomas B. Ellos son grandes estudiosos de los linfomas T, inclusive tienen terapias, hay muchos protocolos de quimioterapia. Yo he estado en algunas reuniones de linfomas T y ellos son realmente fantásticos, o sea, hacen unas cosas, combinaciones, tratando de buscar lo mejor, estudian muy bien estos linfomas T, y nosotros mucho de lo que aprendemos en hematopatología sobre el diagnóstico, tratamiento y todo de linfomas de células T es de ellos. Es sorprendente lo que ellos hacen, los estudios clínicos. Ahora, ¿qué sabemos de los linfomas? ¿Qué los causan? Pues hay muchas posibilidades, ¿no? Hay una parte que es un poco genética, que es un poco familiar, algunos de ellos, pero ya les digo que son muchísimos y obviamente no voy a poder profundizar en cada uno de ellos. Una de las cosas que se ha relacionado con los linfomas es el uso de pesticidas. Eso está, digamos que bien estudiado. Y este solamente era para nombrarles, digamos, los grupos que se han hecho de estudios, que son estos consorcios. Por ejemplo, estos son como muy agrícolas, y de Francia, de Estados Unidos. ¿Cuál es el riesgo del linfoma no Hodgkin en el uso de pesticidas, ¿no? O sea, ¿qué se sabe de esto? Y esto es bastante reciente, es 2019, y era para mostrarles como lo que otros países hacen buscando, tratando de hacer la relación del uso de pesticidas y los linfomas en sus países. Y nosotros realmente no tenemos mucho. Hay demandas, o una demanda muy famosa a Monsanto por uso de este pesticida que tiene glifosato y su asociación con cáncer. Y miren ustedes que en el 2018 un jurado de San Francisco le otorgó a este señor Johnson, que era un ex cuidador del área, estos millones de daños, millones de dinero en daños compensatorios y en daños punitivos, porque él había aplicado, y miren ustedes dónde había aplicado este pesticida, en un distrito escolar cerca de San Francisco, 20 a 30 veces por año. Y también dijo que él tuvo un linfoma no Hodgkin, y también dijo que tuvo 2 incidentes en los cuales quedó cubierto por el herbicida, y luego de 2 años de utilizar el producto desarrolló la enfermedad. Entonces, para que tengan una idea de lo que se ha hecho, de lo que ha sido importante de la asociación de pesticidas con los linfomas no Hodgkin. Y cuando uno busca en Colombia, y esto es un mapa que solamente se los quiero mostrar porque es realmente un mapa del DANI sobre la disponibilidad y los precios de este mismo pesticida que les estoy hablando, que se llama Roundup. Aquí está arriba, porque hay muchos otros. En este informe habían muchos otros pesticidas. Pero quería mostrarles este mapa solamente para que tengan una idea de dónde se utiliza, de dónde está. Ya les digo, esto es otra cosa diferente porque esto era la disponibilidad de este pesticida en la época de COVID, miren ustedes, abril de 2020. Y era la información de precios y abastecimiento. Pero yo lo único que quiero decirles es, ¿qué tal si nosotros pudiéramos estudiar los linfomas, en dónde están, qué tipo de linfomas son en todo el país, y tratar de ver si tiene alguna asociación con pesticidas de los que se están usando en Colombia, que son muchísimos? De hecho, ese sería, por ejemplo, un estudio muy bonito. Sería un estudio, no sé, con agronomía, con medicina, con sociología. Me invento alguna cosa que pudiera nosotros mismos ver cómo están distribuidos los linfomas en Colombia, y si tienen algo que ver, por ejemplo, con el uso de pesticidas. ¿Y qué pesticidas? A veces es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, en este artículo que es bastante reciente de personas esto es en Simijaca, son personas de Tunja, vía una doctora que conozco que es de Tunja, de la UPTC. Ellos quieren estudiar
las alteraciones cromosómicas, la inestabilidad cromosómica y la heterogeneidad clonal en agricultores colombianos que están expuestos a pesticidas. Y esto es, digamos, de las pocas cosas que pude encontrar de nosotros, que ya les digo que es reciente, y fue todo un trabajo de personas de la UPTC, de la Javeriana y del Rosario. Es un trabajo muy sencillo, pero muy bonito. Creo que son como 32 o 34 pacientes en cada brazo, en el cual tienen la misma edad. Unos están expuestos a pesticidas y los otros no. Y les hacen sangre periférica, porque hacer médula ósea implica romper el hueso, aspirar en la pelvis, que es muy doloroso, anestesia. O sea, la médula ósea es invasiva y no se hace pues para un estudio, pero en sangre periférica ellos hacen citogenética convencional y hacen algunas pruebas de FISH, un buen número de pruebas de FISH, y comparan los dos grupos, ¿no? Ellos tienen sus criterios de inclusión y exclusión. Los que no están expuestos a pesticidas obviamente no tienen ninguna, creo que dejan por escrito, por ejemplo, el uso de alcohol, de cigarrillo y eso. Pero miren ustedes lo que ellos dicen acá. Dice, a pesar que la OMS han hablado o han avisado sobre el riesgo potencial en la salud de los pesticidas, muchos de ellos que son clasificados tóxicos, se siguen usando en Colombia, incluyendo herbicidas, fungicidas, insecticidas, esos son los nombres. La exposición a pesticidas, ya sea por vía absorción por vía dérmica y o respiratoria, se ha visto asociada a genotoxicidad, a estrés oxidativo, a daño genético y a la inducción de alteraciones cromosómicas. También está asociado a enfermedades reproductivas, neurodegenerativas y cardiovasculares, y también a un aumento o a un riesgo aumentado de carcinogénesis. Miren aquí que hablan de otra cosa que no les he explicado hasta ahora y que les voy a explicar, y es especialmente a los cánceres de la médula ósea. Hasta ahora no hemos hablado de la médula ósea, que pueden ser síndromes mielodisplásicos, leucemia mieloide aguda y mieloma múltiple. Son tres cosas de las cuales todavía no he hablado. Y esta es una de las figuras que ellos tienen ahí. Estas son las alteraciones, monosomías, trisomías y estas otras por FISH, de los expuestos, no expuestos, expuestos, no expuestos. Ahí están, ustedes pueden ver, y obviamente ellos encontraron que sí hubo más alteraciones cromosómicas de todo tipo dentro de los trabajadores expuestos a pesticidas. Y creo que esto es de las labores de lo que yo creo que hay que resaltar de las personas que trabajan en eso, conseguir dinero y hacer estudios de este tipo que nos dan una visión. Ahora hablando de las neoplasias hematológicas de la médula ósea, entonces aquí les digo que la médula ósea es la que está dentro de los huesos, que es la que produce las células en la sangre, que también es la fábrica de las células, ¿no? De aquí salen los glóbulos rojos, las plaquetas que nos ayudan a la coagulación, los glóbulos blancos que nos ayudan a la defensa, los linfocitos, todo sale de acá, de todos los huesos. Nosotros usualmente recibimos las muestras buscando tanto si el linfoma se fue a la médula ósea o es la médula ósea la que está dañada. Recibimos muestras que son tomadas de la parte posterior de la pelvis, donde yo les decía que se debe aspirar. Se toma hueso, pero también se aspira. En heparina de DTA, para estudios tanto de los cromosomas como las células que se estudian por citometría de flujo con marcadores. Y este sería el mieloma múltiple, donde uno tiene unas células que son normales, que son las células plasmáticas, que son linfocitos B que producen inmunoglobulinas de manera, digamos, un mundo, y no aquellas que se vuelven un solo clon y producen solamente una inmunoglobulina, que se comen los huesos, que duele muchísimo,
que tenemos bastante en Colombia y cuánto nos hace falta por describir de lo que tenemos, porque lo vemos y digamos que de manera muy triste en personas jóvenes. Se supone que es de personas mayores, pero podemos verlo hasta de personas de 30 años. Y este sería el mieloma múltiple, que son de las dos cosas o las tres cosas que hablaron en el artículo de la exposición a pesticidas. Síndrome mielodisplásico es otra neoplasia, digamos que no es tan agresiva, pero es una neoplasia que se desarrolla en la médula ósea, que casi no tiene blastos, o sea, no es una leucemia aguda, pero tiene citopenias. El paciente tiene una médula ósea que es ineficaz, que no es capaz de producir lo que se necesita producir para que salga sangre periférica. Entonces tiene anemia, tiene leucopenia, tiene neutropenia, tiene trombocitopenia. La médula ósea no funciona bien. Eso sería un síndrome mielodisplásico. ¿Y qué dicen acá, por ejemplo, del mieloma múltiple? Entonces dice que el mieloma múltiple, que la incidencia ha aumentado en Gran Bretaña, Estados Unidos y Europa, y que parece que está asociada o atribuida a un mejor acceso a los sistemas de salud y a un mejor diagnóstico del mieloma múltiple. Sin embargo, lo que nos dicen es que a pesar de esto, en los países subdesarrollados o no bien desarrollados, no es que tengamos mucha información, ¿no? Y dicen que en el área de Latinoamérica hay muy pocos estudios acerca de mieloma múltiple. Dicen ahí que es rara, pero por ejemplo les voy a mostrar ahora mismo un artículo que tenemos nosotros donde decimos que es la segunda neoplasia hematológica más frecuente, o sea que realmente la estamos viendo. Lo que ellos dicen acá es cierto, la estamos viendo muchísimo, muchísimo. Todos los días vemos mieloma múltiple. Puede ser por el acceso al sistema de salud, porque los diagnosticamos más temprano, puede ser, aunque no pasan los casos en los cuales llegan ya tardíamente, cuando el médico general y ni siquiera el internista se le ha pasado por la cabeza que pueda ser un mieloma múltiple, o sea que todavía tenemos muchas cosas por mejorar. Dicen que es muy importante que por favor hagamos algo sobre describir el mieloma múltiple en Latinoamérica. Creo que este es un aporte que nosotros hicimos. Nosotros, digamos que hemos venido viendo el mieloma múltiple y se nos ha convertido en algo que hacemos y que queremos entender mejor, y tal vez podemos estudiarlo bien, pero si no hay personas que quieren publicar y que quieren tener estos datos, porque no son solamente los datos de patología o los datos de laboratorio clínico, lo que nosotros hacemos, como en este caso separar los plasmocitos y tratar de buscarles unas alteraciones que son de alto riesgo, sino la parte clínica, la parte de la sobrevida, la parte de la respuesta al tratamiento, que eso va muy ligado con los hematólogos. Entonces digamos que esto es uno de los trabajos que uno tiene que hacer con sus grupos con los cuales interactúa, que no es solamente describir lo que nosotros vemos, sino es juntar toda esa información con los clínicos, y los estudios multidisciplinarios realmente tienen una gran relevancia por eso, porque todos aportan, porque todos vemos las cosas de manera diferente, y eso es muy bueno. Entonces aquí estamos nosotros, gracias a Juan Felipe Conbariza, mostrando, este año salió publicado este artículo sobre la incidencia y pronóstico y el significado en el pronóstico en mieloma múltiple en pacientes de Colombia, que nosotros estudiamos acá 135 pacientes, separamos los plasmocitos neoplásicos por un sistema que se llama sorting o separación, como por citometría de flujo más o menos, y pudimos categorizarlos. Por lo menos a veces lo que uno necesita es eso, ¿no? Es como simplemente nombrar qué tenemos, cuáles son los linfomas, cuáles son los más frecuentes, somos iguales a los demás, o no, somos diferentes, o respondemos igual o no respondemos igual, según los tratamientos. Esto es interesante. Nosotros realmente aquí en este artículo, por ejemplo, hablamos que tenemos muy poco en Latinoamérica para comparar, que hay un artículo de Brasil y hay otro de Chile, pero en plasmocitos separados, y esto hay otro de Colombia con un gran número de casos, pero no todos fueron separados. Pero bueno, digamos que esas son las cosas que uno tiene que siempre rescatar y poder poner
para dar conocimiento. Ya hablando de otra, digamos que no es patología, porque esto se ve en pacientes normales, en pacientes pues, que no tienen ningún síntoma, que no tienen realmente nada. Estaríamos hablando de la hematopoiesis clonal de potencial indeterminado, que su sigla es CHIP. Y este sería más o menos, quería mostrarles, como explicarles un poco de qué se trata. Es simplemente que se ganan algunas mutaciones y esta, por ejemplo, se fue sumando y estas son las que salen a la sangre periférica donde pueden ser detectadas. Son mutaciones somáticas, digamos que pueden ser premalignas, se asocian a muchas otras cosas, tanto de neoplasias hematológicas como otras condiciones cardiovasculares, etcétera. Aquí hay algunas, esto fue presentado en ASCO, en el americano de oncología en el 2018 y solamente quería mostrar las gráficas para que las vieran. Este es, por ejemplo, sabemos que estas mutaciones aumentan con la edad. Miren ustedes que aquí tenemos, por ejemplo, este TET2 en menores, en mayores de 0 años y menores de 50. Este es de 50 a 60, 60 a 70 y 70 a 80. Miren ustedes cómo va aumentando el TET2 con la edad. Miren el DNMT3A, que es todavía más frecuente. Esto es población de Estados Unidos. Había solamente un centro de Canadá, pero todo es Estados Unidos. Y el mapa no se los muestro, pero pues obviamente está dentro de todos los estados de Estados Unidos. Siendo un poco más frecuente, por ejemplo, se aumenta también muchísimo con la edad. Miren ustedes P53 y aquí hay otros. Solamente para que sepan estas mutaciones que se han encontrado en poblaciones que cada vez se publica y se publica más. Miren que en 1976 lo que se publicaba, miren ustedes en el 2021 lo que se publicó sobre CHIP, ¿no? Uno busca CHIP, mire la cantidad de resultados que hay. ¿Y CHIP qué? Pues con todo, con enfermedades neurodegenerativas, CHIP con enfermedades renales, CHIP con riesgo, con estas alteraciones hematológicas. Este es uno de los artículos solamente para mostrarles de personas que publican mucho sobre CHIP y hematopatólogos como Hazarjan, mostrando cómo se puede distinguir de los síndromes melodisplásicos, porque ya les digo, el síndrome melodisplásico ya tiene una alteración en la sangre periférica y una médula ósea que tiene una hematopoiesis ineficaz. Aquí otros artículos, por ejemplo, con inflamación crónica y alteraciones cardiovasculares. Y quería decirles esto, o sea, ¿cuánto se está publicando sobre CHIP? ¿Cuánto se ha investigado sobre CHIP a través de los años? ¿Cómo está casi que duplicándose la información que se tiene sobre estas mutaciones? Y entonces yo quise buscar CHIP en Colombia y entonces dice un resultado de CHIP en Colombia. Y digo yo, pues sí, debe haber algo, ¿no? Pero cuando me doy cuenta es un artículo que no tiene ningún nombre en español y que está asociado a enfermedad crónica y creo que hay algo que no entiendo muy bien. Y resulta que no quiero hacerles, o sea, no quiero ser pesimista, pero resulta que decía en uno de los autores Colombia, Canadá, o sea, esta es la Colombia británica y eso es lo que aparece de CHIP, o sea que CHIP en Colombia, tengo que decirles que es una diapositiva que está en blanco, porque no sabemos nada de nuestras mutaciones somáticas en la población de Colombia. Y así les podría dar muchísimos otros ejemplos. Vamos a hablar un poco ya para terminar, porque tampoco me quiero alargar tanto. En el 2002, cuando fue, digamos que la terapia estándar en ese momento para el linfoma B difuso de célula grande, que es uno de los más frecuentes que tenemos en nuestro medio, es una cosa que vemos todos los días, cómo se comparó la terapia estándar, que era CHOP, quimioterapia, con otra que era CHOP y la adición de rituximab. El rituximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. Las células B expresan CD20, estos linfomas expresan CD20 y por eso es una terapia dirigida. Y este fue
el artículo original, sino de los originales de cuando empezó la terapia que en este momento conocemos, que es R-CHOP. Y estos doctores que yo los conocí en algún momento, ya todos me parece que están, aquí hay patólogos, hay hematólogos, eh, eh, ya creo que están retirados todos. Se hizo en 86 centros en Francia, Bélgica, Suiza, un total de 399 pacientes que se enrolaron de 1998 al 2000, y estas fueron las dos cohortes que se hizo. Y les digo que ahora es la terapia estándar, nosotros la usamos, todo el mundo la usa y seguramente han hecho muchos estudios en muchos países. Pero a veces cuando uno trata de buscar en nosotros cómo nos va, miren ustedes la curva de sobrevida, cómo le fue mejor a los que usaron rituximab. Ahora el rituximab se usa realmente en muchísimas, inclusive ni siquiera no solo en neoplasias, sino también en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, se está usando el rituximab, y ya hay muchos otros anticuerpos monoclonales anti-CD20 de muchas otras casas farmacéuticas. Pero cuando uno va a buscar cómo nos va en Colombia y qué hay en Colombia, esto es B difuso de célula grande en inglés, pues realmente hay pocos resultados, ¿no? Aquí otra vez está Juan Felipe Convariza, que es realmente una persona inquieta, que le gusta mostrar, y esta es un artículo de epidemiología del linfoma en Colombia. Entonces aquí ya les voy a mostrar lo que él vio de un buen número de pacientes. Esto fue publicado en el 2015. El resto de artículos se basan en B difuso de célula grande, pero a veces es como de Colombia, pero a veces es como reporte de caso, a veces es algo como especial, a veces, o sea, no solamente es esto, pero realmente los resultados son muy pocos. Este es el estudio de Juan Felipe, de Medellín. Entonces, él describe 819 pacientes con el diagnóstico nuevo de linfoma, y aquí entonces hace la separación de cuáles son linfomas de Hodgkin y cuáles son linfomas no Hodgkin, y los compara haciendo el B difuso el más frecuente, después tenemos los otros linfomas, y dice que es similar a otros países tropicales, por ejemplo. O sea, me imagino que serán los que son de por aquí cerquita. Sin embargo, hay otros que están escritos como Columbia, y eso pasa con mucha frecuencia en lo que publicamos, y es que en Estados Unidos, en muchos sitios, Colombia no existe, sino que siempre escriben Columbia. Este es un caso, esto es un estudio de Cali, y este es un linfoma de difusa célula grande que tiene Epstein-Barr, pero realmente lo que tenemos es muy poco. Entonces, esas son las dudas que se plantean. Si esto es hablando del B difuso de célula grande, que es el linfoma más frecuente en nuestro medio, dice uno, ¿cómo será el linfoma folicular, el linfoma de Hodgkin? Miren ustedes que los estudios que tenemos en nuestra población sobre las terapias que usamos, que son basadas en poblaciones diferentes a las nuestras, pues a veces no tenemos cómo nos va. Uno a veces habla con los hematólogos y dice, no, es que aquí parece que no les va bien, es que no, es que esa terapia, es que parece que somos diferentes, parece que la patología es diferente, parece que, o sea, esta es una de las eh, cuestionamientos que tenemos a veces, y que sentimos que no nos parecemos a los demás. Los estudios, por ejemplo, que hace MD Anderson de terapias, claro, MD Anderson es un centro de cáncer impresionante, pero lo que ellos publican a veces, los esquemas de quimioterapia con los estudios clínicos que ellos tienen, pues cuando los van a hacer en otros lugares, inclusive en países desarrollados y en centros muy, muy importantes de cáncer en el mundo, no se parecen. Ellos no pueden reproducir a veces lo que hace MD Anderson. Y eso lo dice todo el mundo en las reuniones, en los congresos. Claro, MD Anderson tiene muchas cosas controladas, digamos que ellos tienen centros de excelencia y ellos manejan todos los medicamentos,
todo con una pulcritud, el ambiente, las enfermeras, o sea, ellos manejan muchas cosas, pero es bien frecuente decir que lo que ellos publican y los datos que ellos dan no se reproducen en otros sitios. Entonces las terapias que usamos, a veces pienso, ¿se adecuan bien a nuestra población? ¿Estamos respondiendo a tratamiento igual? ¿Por qué no hacemos por lo menos estudios en los cuales veamos eso? ¿No son los mismos linfomas? ¿Tenemos la misma distribución? ¿Respondemos igual a la terapia? ¿Tenemos las mismas sobrevidas? Otra cosa importante es la toxicidad. Todos tenemos una parte genética diferente de cómo responde a los medicamentos. Uno no sabe cómo va a recibir los medicamentos. Hay muchas alergias y hay muchas toxicidades también. Y, y eso es como muy de uno. O sea, no se puede hacer de la población general, pero sí podríamos ver, por ejemplo, con ciertos medicamentos qué toxicidades hay. ¿Será que en Colombia tenemos algo especial para tener toxicidad a alguno de los medicamentos, por ejemplo? Y lo que al final de cuentas uno se pregunta es, ¿será que hay una mejor terapia para nosotros? ¿Qué tal si hacemos estudios clínicos? ¿Qué tal si tratamos de ver así como los chinos y los japoneses terapias para lo que nosotros tenemos, que puedan ser adecuadas a nosotros, a toda nuestra parte genética? Y es que yo no sé ustedes, pero yo a veces cuando voy por el mundo sí me siento diferente a los demás. O sea, cuando yo estoy acá veo gente muy parecida a mí, el color de la piel, de los ojos, del pelo. Aquí estoy con una hematopatóloga que es americana y que ahora estaba en Nueva York, creo, pero creo que se fue a Miami. Y ustedes se dan cuenta que somos diferentes, ¿no? O sea, nomás la altura, el color de la piel, el color del cabello. Y miren ustedes una familia que tenemos muy cercana que son suizos. Y los suizos son como una mezcla de todo lo que está en Europa alrededor. O sea, ellos, uno habla con ellos y son una mezcla de muchas cosas, pero miren ustedes que son pues diferentes. O sea, yo sí me siento diferente, yo me siento como muy, acá me siento como muy colombiana, muy latina. Y sé que ese fenotipo seguramente es el resultado del genotipo que nosotros tenemos, que es bien diferente en cada población. Y eso también me lleva a pensar cómo era la cocina en Colombia en 1972 o hace 30, 40 años. Y yo me acuerdo mucho que todos querían cocinar como los franceses. Entonces, Francia es un país por excelencia que es buenísimo y todos queríamos imitar países con buena cocina. Y teníamos el filet mignon y teníamos una cantidad de cosas que los italianos, que los españoles, nosotros tenemos influencia de muchas culturas, pero venir a replicar esas cocinas acá, pues tal vez ni tenemos los ingredientes, ni tenemos la forma de hacerlo, todos los chefs salían a formarse a otros países, pero cuando venían acá chocaban con muchas cosas. Y fue así como hace 30 años, 20, 30 años, empezó un boom en la cocina tratando de buscar, primero de rescatar nuestros propios ingredientes y segundo, de cómo ponerlos bonitos en un plato. Entonces, la combinación, el estudio, y ustedes ven que la cocina ahora es como un laboratorio. Usan pinzas y tienen gorros y tienen batas y uno cuando los ve, uno dice, no, pues esto no se aleja nada del sitio donde yo estoy trabajando, por ejemplo. Y se ha estudiado tanto en los pequeños pueblos, así como Perú lo hizo y México, y se sienten tan orgullosos de tener sus papas y su maíz y toda esta variedad. Nosotros también empezamos a hacer un gran estudio hace unos años de irse a las comunidades, de sentarse con las personas que llevan años, las tradiciones, las largas cocciones, los ingredientes, y todo esto se vio reflejado en que ahora, después de tantos años de estudio, de investigación, pues brillamos. Entonces ahora tenemos a Leonor Espinosa, que es la mejor chef del mundo, y tenemos al Chato, y tenemos mil de chefs que se han ido y han vuelto, y uno va a restaurantes en que ni conocía esas ingredientes colombianos y no sabía que existían ni a qué sabían, pero ellos han hecho una revolución impresionante, han hecho una investigación increíble y por eso ahora brillan, ahora estamos más cerca
de sentirnos orgullosos, reciben estrellas Michelin y el maíz y la uchúa y bueno, tantas cosas tan buenas que tenemos. Y eso es lo que yo creo que, ¿qué pasaría si nosotros nos centráramos en estudiarnos a nosotros mismos, en decir cuál es la patología nuestra, qué es lo que nosotros tenemos, cómo es nuestro cáncer, cuáles son las mutaciones, cuáles son los carcinógenos, ¿no? Que nos afectan. Lo mismo que lo que les decía alrededor de la respuesta al tratamiento, las terapias. ¿Y qué tal si en 50 años, por ejemplo, siendo optimistas, pudiéramos brillar y decir, pues no, es que nosotros empezamos a estudiar y nos dimos cuenta que, claro, la sobrevida no es la misma, que somos diferentes, que las mutaciones que tenemos somos diferentes, etcétera, y pudiéramos brillar, por lo menos en nuestra área, en el área de hematopatología. Agradezco a muchas personas que de una u otra manera me han ayudado a pensar, a reflexionar sobre lo que hacemos, todas las personas que interactúan con nosotros en el día a día, nuestros compañeros, nuestros colegas, la familia, los amigos, cuántas personas para poder llegarse a plantear todo esto con el tiempo, con los años.